Listo, mis amados hermanos. Entonces, bienvenidos a este tema, la ley del Cordero Pascual. Así que entonces vamos a ubicarnos en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3. Mire lo que dice la palabra del Señor allí, en Éxodo capítulo 12, versículo 3. Y lo vamos a soltar. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Usted allí puede confirmar si me está viendo la diapositiva, creo que sí. Listo, entonces aquí tenemos Éxodo capítulo, perdón un momentico que estoy dándole aquí ingresar a otros hermanos. Ok. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Mire aquí, yo aquí tengo subrayado algunas cosas muy importantes. Y entonces usted vaya teniendo en cuenta que el Señor da un día, ¿no? Un día específico y dice, hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Y sigue diciendo en el versículo 5, el animal será sin defecto. Mire la primera característica que muestra del Cordero Pascual. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y sigue diciendo el versículo siguiente. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Entonces, mire que nos va diciendo algunas cosas concretas del texto y nos va diciendo entonces que el cordero debía tomarse en el día 10 y debía entonces ya el día 14, ¿sí? Sacarlo para entonces ahí inmolarlo delante de toda la congregación. Entonces, mire que aquí en estos versos que acabamos de leer en Éxodo, entonces ahí está la ley del Cordero Pascual, ¿sí? Aquí es donde entonces ustedes entenderán por qué esto tiene su gusto, porque algo que a mí me alegra muchísimo y es que la palabra del Señor es fiel, ¿sí? Dios es fiel a su palabra. Entonces estamos ubicados aquí en Éxodo como 2500 años antes de Jesucristo y observemos entonces lo exacto que entonces va a ser o que es la profecía, ¿sí? Y este tema nos va a llevar a comprender y a no poner en duda en nada la palabra del Señor, porque vamos a meternos más adelantico cosas que tenemos que nosotros basarnos en lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, es muy importante mirar aquí como introducción esto. Entonces, esta era entonces la profecía para el Cordero Pascual que iban a sacrificar los judíos o los hebreos. Por ahí todavía pues no se llamaban judíos sino hebreos. Y por primera vez entonces iban a celebrar la Pascua. Es ahí donde entonces en esos versos que acabamos de leer, es donde por primera vez se va a celebrar la Pascua estando ellos en tierra extraña, ¿no? Estando en tierra de Egipto. Ellos entonces sacrificaban el cordero, asaban la carne, la comían y al otro día entonces era la salida de la esclavitud. Recuerde usted ese escenario, ¿no? Entonces veamos qué sale de lo que acabamos de leer, ¿sí? Entonces lo primero que encontramos es que la víctima debía ser macho, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto entonces significa que el macho, bueno, en el Antiguo Testamento el macho era considerado, o en la ley de Moisés, era considerado como la fuente de la vida. Sí, es muy importante porque recuerde que en el verso entonces dice, verso 5, el animal será sin defecto macho. Sí, entonces el macho es considerado en el Antiguo Testamento como, o en la ley de Moisés, como la fuente de la vida. ¿Qué más encontramos en lo que leímos? Que debía ser sin defecto, ¿sí? Debía ser sin defecto. El cordero entonces debía ser sin defecto. A fin entonces, esto nos dice o nos indica a fin de que sea
aceptable a Dios, ¿sí? Es muy importante entonces tener eso en cuenta, a fin de que sea aceptable a Dios. También entonces tenemos, ya avanzando, tenemos entonces que dice la palabra que también otra expresión muy importante que aparece en el versículo 5, que debía ser de un año, ¿sí? Esto indicando entonces la primicia, indicando entonces la primicia. Y entonces dice que lo guardaréis, ¿sí? Que entonces ese lo guardaréis hasta el día 14. Eso es lo que está entonces allí, lo que estaba indicando era que entonces se hacía una separación que se debía hacer, sacar del rebaño, no se podía dejar allá con el rebaño, sino que tenía entonces que sacarlo como señal del sacrificio, ¿sí? Como señal de que se iba entonces a sacrificar ese animal, ese cordero pascual. Entonces, eso es lo que sale de estos dos textos, ¿sí? Que acabamos entonces de leer de Éxodo. Entonces, la pregunta es, entonces, bueno, pastor, ¿cuándo se debía sacrificar? Ya entonces el versículo 3 nos dice entonces, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y entonces ya nos sigue diciendo, ¿sí? Que ahí, pues bueno, no nos dice qué mes es, ¿verdad? Ya en el versículo 2, entonces, bueno, el versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Estamos ubicados en Éxodo 12:1 para los que están llegando. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. O sea que ahí nos da una clave el texto, aunque no nos dice cuál mes es, nos da una clave y dice que ese mes era el principio de los meses para la nación de Israel, para el pueblo hebreo. Entonces, ¿cuándo se debía sacrificar? El 10 del primer mes para ellos. Pero entonces, ¿cómo resolvemos esa incógnita? Muy fácil. En el libro de Esther, capítulo 3, versículo 7, nos muestra que el primer mes, ¿sí? Que el primer mes para el pueblo de Israel o el pueblo hebreo es el mes de Nisán, ¿sí? Entonces, es muy importante mirar que para ellos el primer mes era el mes de Nisán, ¿sí? Que para nosotros es como abril. Entonces, el cordero debía ser sacrificado el mes de Nisán a los 14 días entre las dos tardes, porque eso dice entonces el versículo 6 de Éxodo 12. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, ¿sí? O sea, el principio de los meses para él, que es Nisán, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Mire esos detalles que son muy importantes a la hora de ver el cumplimiento de la profecía, ¿sí? Que es muy importante. Entonces, escuche esto para que usted entonces le vaya encontrando sabor a lo que estamos estudiando, ¿sí? Porque yo quiero que usted le encuentre sabor a esto, que usted le encuentre ese deleitarse en esto, porque es bastante maravilloso. Entonces, el mes de Nisan significa entonces el primer mes para la nación de Israel, o el pueblo hebreo, que para nosotros sería como el mes de abril. Entonces, es muy importante que lo tengan allí. Entonces, esa era la ley para el cordero, ¿sí? Y ese cordero, entonces, es tipo de Jesucristo, el que debía morir en la cruz del Calvario, ¿sí? Eso mismo entonces tenía que cumplirlo el Señor Jesucristo, tenía que cumplir la ley del Cordero Pascual que acabamos entonces de mirar en Éxodo capítulo 12, versículos entonces 3, 5 y 6, que entonces ahí nos muestra tanto el día de separación como también entonces que debía entonces los requisitos que debía cumplir el Cordero y también el día en que se debía sacrificar. Entonces es muy importante tener eso ahí presente, ¿no? Que esa es la base para entender esto del Cordero Pascual. Entonces la fiesta de la Pascua, ¿sí? Que entonces allí tipifica el Cordero Pascual. Entonces es muy importante mirar que el Cordero Pascual debía separarse del rebaño 4 días antes, ¿sí? Durante los cuales entonces se le hacía un examen minucioso, ya que entonces debía ser sin defecto, ¿sí? Eso nos muestra entonces la escritura, ya que debía entonces ser sin defecto. Entonces, por eso el cordero se le hacía un examen muy minucioso
para que no tuviese ni siquiera un pelito negro, ¿sí? Y estuviese entonces allí perfecto, ¿sí? Sin defecto. Entonces la fiesta de la Pascua tenía su comienzo, y escuchen este dato muy importante, la fiesta de la Pascua tenía su comienzo el día 14 de Nisan, según lo que nos expresa entonces Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 6, donde leímos, y también según nos expresa Levíticos capítulo 23, versículo 5. Mire lo que dice la palabra del Señor allí en Levíticos 23, versículo 5. En el mes primero, o sea, el mes de Nisan, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Sí? O sea que mire que la Pascua, la fiesta de la Pascua tenía su comienzo en el día 14, según entonces lo que nos dice la palabra del Señor, tanto en Éxodo 12:3, como ya lo leímos, y Levíticos 23:5. Entonces, es muy importante decir que la Pascua se celebraba una vez al año, ¿sí? Era una fiesta anual. Entonces, es muy importante tener ese dato también ahí, que la Pascua era una fiesta anual, ¿sí? Era una fiesta que se daba entonces una vez al año. Entonces, como les decía, Jesucristo es entonces allí el Cordero Pascual. Mire lo que dice entonces Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire esa expresión tan importante, tan interesante. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, mire que lo que vamos mirando, eso lo vamos a ver entonces en el desarrollo de la última semana de Jesús, cómo se cumple entonces la profecía tan exacta, ¿sí? Tan especial. Y es muy importante mirar algunas cosas que la palabra también nos va a enseñar. Entonces, mire que Dios es exacto en el tiempo. Por eso entonces tenemos que nosotros estar alertas al tiempo, porque Dios es exacto en el tiempo. Entonces, en su nacimiento leemos allá en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Sí? Mire esa expresión que está ahí en amarillo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. No fue antes ni fue después, no, fue cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces, en su nacimiento leemos así, pero también entonces miramos que Dios es exacto en el tiempo o en la hora de su muerte. Y entonces en Juan capítulo 17, versículo 1, leemos cuando dice entonces que procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Entonces, mire lo importante y lo maravilloso de esto, porque aún no había llegado su hora, aunque querían prenderle y procuraban hacerlo, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Entonces, mire que es muy importante tener esto en cuenta. Y en la hora de su muerte, también Dios es exacto en el tiempo. En la hora exacta, Jesús clamó y dijo, Padre, la hora ha llegado, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener eso en cuenta, que Jesús clamó y dijo, Padre, la hora ha llegado. Entonces, esto nos permite ver que tenemos una palabra que es profética, ¿no? Que es entonces segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Yo a veces me preocupo cuando a veces los hermanos cuestionan la palabra. A veces eso me da a mí como temor, ¿sí? Y uno debe acercarse a ella con toda la reverencia que se merece. Entonces, mire que aquí tenemos entonces que Jesús, ¿sí? Fue entonces allí, pudiéramos decir entonces, se quitó la vida al Mesías después de que ya entonces se cumplió esta profecía que está aquí en pantalla. Y dice entonces, Daniel capítulo 9, versículo 26, y después de las 62 semanas, perdón, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones.
Entonces mire que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, ¿sí? Que entonces ya esta parte de la profecía ya se cumplió de Daniel, que entonces se quitó la vida al Mesías y el pueblo entonces de un príncipe que ha de venir, que es entonces allí el anticristo, destruyó entonces la ciudad en el año entonces 70, ¿no? Después de Cristo, con entonces a la cabeza Tito. Entonces ya aquí tenemos que esta parte entonces de la profecía se cumplió para hacer entonces énfasis en lo que vamos a hablar más adelante. Entonces después de las 62 semanas se le quitó la vida al Mesías. ¿Listo? Entonces, es importante tener este otro dato, el poder entender entonces el día en la Biblia, porque a veces nosotros pensamos que el día de la Biblia se cuenta igual que como contamos los días aquí en esta parte del mundo. Entonces, présteme mucha atención aquí para que usted entienda más adelante la única señal que el Señor Jesús les dio allí a la nación de Israel, y fue entonces que el Hijo del Hombre debía durar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Entonces, en la palabra de Dios encontramos los días de en las siguientes formas. Entonces, encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 4 y 5, encontramos entonces la expresión una tarde y una mañana. Fracción entonces, la fracción cuando dice entonces, y fue la tarde, ¿sí? Vamos a leerlo como dice literalmente el texto. Dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Mire entonces que allí entonces se da la fracción noche, que lo primero que el Señor entonces allí menciona es entonces la fracción tarde, ¿no? Que se hace referencia entonces a la noche, a las tinieblas, que ahí entonces iría de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Sí, nuestro día para nosotros inicia a las 12 de la medianoche, sí, o a las 00 horas, pero para la nación de Israel no. Para la nación de Israel el día inicia a las 6 de la tarde, sí, o sea que ya hoy estamos a 3 de mayo. Para nosotros entonces 3 de mayo iría hasta las 00 horas, pero ya entonces para la nación de Israel no. Ya entonces para el pueblo de hebreo, entonces ya sería a partir de las 6, ya sería entonces la noche del 4 de mayo, para que usted entonces me entienda lo que aquí estamos expresando. Entonces la fracción luz va de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces lo primero que se cuenta es la fracción noche, ¿sí? Y fue la tarde y la mañana un día. Es importante tener eso en cuenta. Tenemos aquí entonces como segundo punto que los días de reposo, una vez cuando se celebraba la Pascua, ¿sí? Entonces, bueno, voy a dar aquí el dato. Los días de reposo entonces van de 6 de la tarde a 6 de la tarde, o sea, es un día de 24 horas, ¿sí? De 6 a 6 de la tarde, ¿no? Entonces, los días de reposo van así. También es muy importante decir que el día de reposo, entonces, o bueno, cuando llegaba la Pascua, entonces el segundo día de la festividad, ¿sí? O sea, el 14 iniciaba, pero el día siguiente a ese día de inicio, entonces se hacía entonces allí también, era el día de reposo de la Pascua. No importara que cayera sábado, si caía lunes, entonces ellos guardaban el lunes, si caía martes, guardaban el martes, si caía miércoles, ¿sí? Entonces es muy importante tener ese dato. Cuando entonces se inicia la Pascua, al día siguiente, entonces es día de reposo, que habían ocasiones que entonces caía el mismo día de reposo, para ellos el día de reposo tradicional, que era el sábado, a veces caía un día antes, a veces caía 2 días antes. Entonces, es importante tener eso en cuenta que los días de reposo entonces van de 6 de la tarde a 6 de la tarde, que es un día de 24 horas, ¿no? Entonces ya aquí avanzando, entonces les decía que la señal del Cordero, entonces era que entre la muerte y la resurrección de Cristo pasaría un intervalo de tiempo de
días y 3 noches, ¿sí? Es muy importante mirar eso, que entonces iba a haber un intervalo allí de tiempo de 3 días y 3 noches. Esa era la señal de Jonás. Mateo capítulo 12, versículo 39 al 40. Allí entonces el Señor le respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sí? Entonces, mire la señal que Jesús aquí da, que es muy importante entonces tenerla en cuenta, ¿sí? Que es muy importante tener eso en cuenta, porque vamos a mirar y analizar aquí todo lo que hemos visto anteriormente, entonces cómo se da tan exacto en la palabra. Entonces aquí tenemos ya el inicio a la última semana de Jesús, ¿sí? Vamos a mirar hasta dónde podemos avanzar. Si alcanzamos a desarrollar el tema hoy, pues bueno, fabuloso. Así entonces ya el día viernes entraríamos a analizar lo que es el tiempo de los gentiles. Entonces es muy importante mirar que aquí entonces, vamos a mirar aquí a continuación entonces la última semana de Jesús. Entonces ya Jesús entonces el día domingo, ¿sí? 10 de Nisan del año 33 de Cristo. Entonces, ¿por qué 33 de Cristo? Algunos dicen, bueno, pastor, la Biblia no dice que Jesús tenía 33 años cuando fue crucificado. Bueno, literalmente no lo va a encontrar usted. Usted literalmente no va a encontrar que la Biblia hable así. Sí, pero entonces cuando Jesús fue bautizado, la Biblia dice que tenía como 30 años, sí, cuando fue bautizado. Y una vez Jesús es bautizado, Jesús participó de 3 Pascuas. O sea que, y la Pascua se celebra cada año, es una fiesta anual. O sea que Jesús, por ese registro que nos da la Biblia en los 4 evangelios, por eso podemos decir que es el año 33 de Jesucristo. Por entonces, ese dato que nos da el texto sagrado. Entonces, mire que este domingo, 10 de Nisan, Jesús entonces Jesús estaba en Betania, estaba a unos 3 kilómetros del templo y bueno, era ya casi como cerca del mediodía, cuando entonces ese domingo Jesús se preparó para salir a Jerusalén. Había una escritura entonces asociada con el Mesías, por los que tenían de pronto un concepto más espiritual, ¿sí? De su misión, de lo que él vendría a hacer a esta tierra. Y entonces Jesús pues consideró la más apropiada como guía también para su proyectada entrada a Jerusalén, que esa escritura entonces se encuentra en Zacarías capítulo 9, versículo 9, cuando dice allí: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, ¿sí? Viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Entonces mire que Jesús no quería entrar a Jerusalén a caballo, pero él estaba dispuesto a entrar en paz y en buena voluntad para con los hombres, ¿sí? ¿Por qué Jesús entonces no entró a caballo? ¿Por qué entró montado en un pollino hijo de asna? Esto nos está dando un mensaje, ¿sí? Esto nos está dando un mensaje. Recuerden que Isaías capítulo 9, versículo 6, allá el profeta Isaías dice algo muy interesante y dice, bueno, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Escuche muy bien a estos calificativos o a esta descripción sublime. Y entonces se llamará su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Pero termina diciendo la descripción: príncipe de paz, ¿sí? ¿Por qué dice la escritura? Porque el profeta lo ve como el príncipe de paz y no lo ve como el rey de paz, ¿sí? ¿Por qué lo ve como un príncipe y no lo ve como un rey? Entonces, para resolver esa incógnita,
ahí tenemos que preguntarnos y ahí tenemos que decir, bueno, ¿cuál es la función de un príncipe en un reino? ¿Sí? ¿Y cuál es la función de un rey en un reino? Yo le he preguntado a algunos hermanos y entonces dicen, no, pues no veo diferencia, creo que es igual, pero sí hay diferencia. Entonces, bueno, para aquí avanzar, entonces la tarea de un rey es la de gobernar, ¿sí? Es la de gobernar todo el reino, es la de pelear, la de conquistar, ¿sí? El de juzgar. Esa es la función de un rey. Sí, la de gobernar todo el reino. Mientras que el príncipe que se está preparando, ¿cierto? Que está siendo preparado para ser rey, él haría el papel de mediador antes de llegar a ser rey. Escuche muy bien esto para que usted entienda entonces por qué se da el primer advenimiento de Jesús y por qué se da el segundo. Entonces, escuche esto para que lo tenga en cuenta. Un rey guerrero, ¿sí? Entonces ya sabe que un rey es el que gobierna, ¿sí? Es el que gobierna allí todo su imperio, todo su reino, ¿sí? Mientras que el príncipe que se está preparando para ser rey haría el papel de mediador antes de llegar a ser rey. Entonces escuche esto para que lo tenga en cuenta. Un rey guerrero siempre entraba a una ciudad montado a caballo. Ustedes, si ha visto alguna vez una película, usted de esas de batallas, usted se da cuenta que el rey siempre va, ¿sí? Montado en un caballo blanco y siempre va entonces con su traje, su atuendo que lo distingue de los demás y va al frente, ¿sí? Y va montado en un caballo. Cuando llega de la batalla y han logrado la victoria, entonces entra a su ciudad montado en un caballo, ¿sí? Y entonces allí el pueblo lo ovaciona y dice, viva el rey, viva el rey. Bueno, y entonces lo ovaciona y el rey entra montado allá erguido en su caballo. Un rey en misión de paz o un príncipe en misión de paz y amistad siempre entraba cabalgando un asno. ¿Sí? Siempre entraba entonces un rey en misión de paz y amistad siempre entraba cabalgando un asno. Entonces mire que Jesucristo en su primer advenimiento, entonces él vino montado en un pollino hijo de asna, vino como el príncipe de paz, porque él venía el 10 de Nisan, que se está presentando allí en la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús entonces lo que está diciendo es que él vino a ser el mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Él vino a ser el mediador. ¿A través de qué? A través de su muerte en la cruz. Por eso dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que él vino para ser mediador entre Dios y nosotros, los hombres, a través de su muerte en la cruz. Pero cuando Jesús entonces se fue, entonces él se fue, ya entonces desarrolló ese primer tiempo, ¿no? Como príncipe de paz, es el que sigue dando el dador de la paz, ¿sí? Entonces, por eso allá nos dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque Él sigue siendo el dador de la paz. Pero un día ya Él no vendrá montado en un pollino hijo de asna, sino que ya un día Él vendrá montado en un caballo blanco. Por eso cuando uno lee allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, uno se da cuenta que entonces dice allí la palabra del Señor. Entonces vi, Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Mire esa descripción, vi un caballo blanco, ¿sí? Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Pero más adelante entonces nos muestra entonces que, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que ya no vendrá como mediador, sino que vendrá como rey, porque ahí en Apocalipsis capítulo entonces el capítulo 11, capítulo 12, no, el capítulo 11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Eso es lo que hace un rey, ¿sí? Un rey lo que hace es pelear, defender lo que le pertenece y juzgar.
Entonces ya Jesús no vendrá como príncipe de paz, vendrá como rey de reyes y señor de señores. Entonces, mire lo interesante que vamos encontrando aquí, para que usted lo vaya teniendo en cuenta el por qué Jesús entró aquí a Jerusalén montado en un pollino hijo de asna y por qué allá en Apocalipsis viene montado en un caballo, porque allá viene como rey guerrero, pero aquí en la entrada triunfal a Jerusalén está como entonces como el príncipe de paz. Entonces voy a leerles un relato histórico. Vamos a ubicarnos. Yo le invito para que se ubique en el libro de Lucas. Perdón, Mateo capítulo 21. Creo que también está allí el relato de Mateo capítulo 21, que entonces está allí la entrada triunfal a Jerusalén. Voy a permitirme leer el texto y después le voy a leer algo que encontré de historia, para que usted entonces pueda tener allí un contexto, un panorama bien hermoso de lo que vamos aquí a comenzar a mirar, la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, cuando se acercaron, Mateo capítulo 21, versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfage, y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Betfage era una ciudad que estaba entonces intermedia entre Betania y Jerusalén. Era como una ciudad intermedia, Betfage. Entonces, al monte, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Dios, a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y se pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Entonces, eso es lo que la Biblia nos muestra, ¿sí? Y aquí entonces pues voy a leerles un relato histórico que entonces nos permite como ver un panorama un poquito más amplio de lo que la Biblia nos está expresando. Entonces dice el relato histórico de la siguiente manera: durante mucho tiempo y mediante una enseñanza directa, Jesús trató de convencer a sus apóstoles y a sus discípulos que su reino no era de este mundo, que era un asunto puramente espiritual, pero no había tenido éxito en este esfuerzo. Ahora, lo que no había conseguido hacer mediante una enseñanza clara y personal, lo intentaría realizar con un gesto simbólico. Por lo tanto, inmediatamente después del almuerzo, Jesús llamó a Pedro y Juan y después de decirles que fueran a Betfage, una aldea vecina un tanto retirada de la carretera principal y a corta distancia al noroeste de Betania, agregó, id a Betfage y cuando lleguéis al empalme entre los caminos encontraréis el potro de un asno allí atado. Desatadlo y traedlo con vosotros. Si alguien os pregunta por qué hacéis esto, decid simplemente el maestro lo necesita. Cuando los 2 apóstoles fueron a Betfage, tal como les había pedido el maestro, encontraron el potro atado cerca de su madre en la calle, junto a una casa de esquina. Cuando Pedro comenzó a desatar el potro, vino el dueño y preguntó por qué hacían ellos eso. Y cuando Pedro les respondió tal como Jesús les había indicado, el hombre dijo, si vuestro maestro es Jesús de Galilea, que se lleve el potro. Mire eso interesante. Si vuestro maestro es Jesús de Galilea, que se lleve el potro. Así pues, ellos volvieron trayendo el potro. Ese domingo en la entrada triunfal es cuando entonces Jesús da el lamento sobre Jerusalén. Acuérdese que es allí donde Jesús entonces, que también está expresado entonces en Lucas capítulo 19. Vamos a ir un momentico allá. Entonces, es allí donde Jesús también da el lamento, ¿no? Y entonces lo estuvimos analizando, lo estuvimos tocando en la enseñanza anterior, las divisiones de Mateo 24. Y entonces mire lo que Jesús dice allí, ¿sí? Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh,
si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. O sea que ahí entonces también ese día 10 de Nisan, por eso ahí usted subraye ese desde el Lucas capítulo 19 versículo 28 hasta el 44, usted hágale allí un corchete y escríbale ahí al lado 10 de Nisan, ¿sí? Porque recuerde que ese entonces era el día que se debía tomar el cordero, ¿sí? Y entonces se debía poner aparte hasta el día 14. Jesús entonces, aquí sigo el relato histórico, Jesús se mostró alegre y despreocupado hasta que llegaron a la cumbre del Oliveto, que es el mismo Monte de los Olivos, donde se abría la vista panorámica de la ciudad con las torres del templo. Allí el maestro detuvo la procesión y un gran silencio cayó sobre todos mientras lo contemplaban llorar. ¿Sí? Bajando los ojos hasta la vasta multitud que venía, o sea, Jesús está ahí en la cumbre del Oliveto y entonces con ellos vienen los discípulos, vienen algunos de sus amigos, pero entonces del monte para acá, entonces hasta donde está Jesús viene una multitud, ¿sí? Que venía de la ciudad para recibirlo. Y entonces Jesús bajó los ojos hasta la vasta multitud que venía de la ciudad para recibirlo. El maestro con mucha emoción y con la voz entrecortada dijo, entonces aquí es lo mismo que está allí en Lucas 19, versículo 41 al 44. Dice el relato histórico de la siguiente manera, oh Jerusalén, si tan solo hubieras conocido, aún tú, sí, porque el Señor esperaba que al menos Jerusalén hubiese podido entender, pero ni siquiera, sí. Por eso entonces mire lo que él expresa, oh Jerusalén, si solo hubieras conocido aún tú, por lo menos en este tu día, las cosas que pertenecen a tu paz. Porque recuerde que ahí está hablando el príncipe de paz, que podrías haber tenido tan libremente, pero ya están para ocultarse de tus ojos estas glorias. Estás por rechazar al Hijo de la Paz y volver la espalda al Evangelio de la salvación. Pronto llegarán los días en que tus enemigos abrirán trinchera alrededor de ti y serás sitiada por doquier. Te destruirán completamente, pues no quedará piedra sobre piedra. Y todo esto caerá sobre ti porque no supiste reconocer el momento de tu visitación divina. Estás por rechazar el don de Dios y todos los hombres te rechazarán a ti. Así que mire lo que Jesús entonces expresó allí, que está expresado también entonces allá en Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así que entonces mire que aquí comenzamos el desarrollo de la última semana de Jesús, conocida en el mundo como la semana de pasión y muerte del Señor Jesucristo, o la llamada por el mundo Semana Santa, ¿no? Este evento entonces se narra en los 4 evangelios, ¿sí? Entonces ya aquí en Lucas, entonces se está cumpliendo lo que el Señor había expresado en la ley del Cordero Pascual, recordando lo que dice entonces Éxodo capítulo 12, versículo 3. Mire lo que dice ya la palabra. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias. Mire que entonces el día 10 de Nisan, el primer mes para ellos en Nisan, entonces se debía tomar el cordero, ¿sí? Se debía tomar el cordero. Y entonces ya ahí nos muestra el primer cumplimiento que se está dando aquí con Jesús, ¿sí? Entonces para nosotros este día 10 de Nisan sería como el 6 de abril del 33 de Cristo. Entonces es muy importante que ahí estamos mirando entonces lo que ya comienza a cumplirse de la profecía. La ley del Cordero Pascual decía que el Cordero
entonces se debía sacar de entre el rebaño el día 10 de Nisán. Jesús se salió del rebaño, se salió de entre la gente y se puso aparte el 10 de Nisán. Así que entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Que Jesús el día 10 de Nisán estaba entrando a Jerusalén. El día lunes entonces sería 11 de Nisán y allí entonces se dan también otros eventos, ¿sí? Entonces ese día lunes Jesús purificó el templo, echó a todos los que vendían y compraban en el templo, pero una vez que purificó el templo salió para Betania de regreso, ¿sí? Y bueno, yo quiero mostrarles por aquí, regálame un momentico. Yo por aquí tengo una imagen para que usted tenga en cuenta. Bueno, estaba tratando de conseguir una imagen mejor, pero no tengo así como una imagen más apropiada. Regálame un momentico, ya se las proyecto aquí en la pantalla para que ustedes entonces puedan ver algo aquí interesante, ¿sí? Bueno, entonces aquí voy a compartirles esta foto. Entonces, bueno, esto es como una gráfica, como una gráfica del templo en los tiempos de Herodes, ¿sí? Bueno, eh, se reconstruyó en el tiempo de Herodes. Eso es algo muy, quiero conseguirme una gráfica mucho más clara, esta está un poquito borrosa, pero entonces para que usted comprenda cuál fue el lugar donde entonces allí se hacían los que vendían, se hacían en estas partes, no sé si ustedes alcanzan a ver el puntero, se hacían aquí en estas partes. Aquí con qué puedo señalar. Bueno, démosle aquí en editar, espérenme a ver si. Bueno, aquí en estas partes, por aquí entonces en estas partes, por aquí en esto, era que se hacían entonces bueno, aquí al momento de editar, no. Espérame un momentico. Ok. Entonces, por aquí en estas partes, era que se hacían los cambistas para entonces ellos poder vender, ¿no? Dentro del templo, aquí en estas partes, ellos se hacían y vendían, ¿sí? Que fue entonces esa parte donde Jesús llegó allí entonces a sacarlos del templo, que era la parte entonces donde se le conocía como el atrio exterior o como la parte donde podían ellos allí hacer entonces comercializar, ¿no? Que si alguien entonces no tenía su paloma allí o el becerro, el cordero, entonces lo llevaban allí, ahí llevaban y entonces le pagaban y entonces porque también eso se estaba convirtiendo en un negocio porque el Sanedrín estaba molestando, a veces devolvía los sacrificios para que ellos pudieran entonces como generar allí algo extra, ¿no? Como generar allí algo. Entonces Jesús este día lo que él hace es que se, se indignó y Jesús entonces sacó a todos los que vendían allí en el templo, ¿sí? Pero una vez Jesús entonces sacó allí los que vendían en el templo, purificó el templo, salió para Betania y de regreso Jesús tuvo hambre, tuvo ganas de comer, ¿sí? Y entonces de Jerusalén a Betania había una aldea, les decía, que se llamaba Betfage, estaba en la mitad, Jerusalén, Betania y Betfage. Y entonces Betania y Betfage, ambos pues significan casa de pan o casa de higos. Entonces Jesús vio una higuera y dice entonces que viendo la higuera cerca del camino, vino a ella, pero se encontró que la higuera no tenía fruto, ¿sí? Y es ahí entonces que él maldice la higuera porque la higuera no tenía fruto. La maldijo porque no tenía fajé.
¿sí? Que fajé entonces era el primer tiempo de fruto, ¿sí? Es importante decir que el cristiano también tiene tiempos de frutos, ¿sí? ¿Sabía usted que el cristiano tiene tiempos de frutos? ¿Sabe usted en cuál tiempo fructífero está? Entonces son cosas que tenemos que nosotros mirar. Por eso el Salmo 1 dice que da su fruto en su tiempo. ¿Sí? El cristiano no debe dar fruto forzado. Entonces maldijo la higuera porque no tenía fajé. ¿Qué era fajé? Era entonces el primer fruto. Aunque no era tiempo de tejena, que tejena ya pues es fruto maduro, pero sí era tiempo de fajé. Por eso entonces Jesús maldijo la higuera. Es como los que conocen la guayaba. Entonces usted ha visto que la guayaba trae una guayabita chiquitica, ¿cierto? Y usted la mira la guayaba y dice, va a haber buena cosecha. Pero si usted ve que el guayabo no tiene, cuando tiene que tener ese fruto pequeño, entonces va usted a decir, no, si no dio eso, no va a haber guayabas. Entonces era algo similar, porque en el tiempo entonces de la visita había entonces un fruto que se llamaba fajé y ese fruto entonces la gente sí se lo comía. Pero como no tenía fajé, ¿sí? Eso indicaba que tampoco iba a tener tejena, porque tejena entonces era el fruto ya maduro. Aplicando esto entonces a nuestra vida, el Salmo 1 nos dice que da su fruto en su tiempo. O sea que el cristiano no puede tener tiempo sin fruto. Siempre entonces debe estar dando fruto. Porque el cristiano entonces tiene 3 tiempos de fruto que son, ¿alguien lo sabe? Entonces léase allá San Juan capítulo 15, ¿sí? Que Jesús dice algo muy importante allá. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Entonces ahí nos muestra el primer tiempo fructífero del cristiano, fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto. Segundo tiempo fructífero del cristiano, más fruto. Estamos leyendo en San Juan capítulo 15, hermana Linda Ospina. Entonces dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahí entonces está en el versículo 2 y en el versículo 5 están los 3 tiempos de fruto del cristiano, fruto, más fruto y mucho fruto, que son entonces los 3 tiempos fructíferos del cristiano, ¿sí? O sea que el cristiano siempre debe estar dando fruto, ¿sí? Un cristiano que está en desarrollo de su vida espiritual, perdón, de 1 año a 5 años, ese cristiano entonces está dando fruto. Usted a un cristiano de 1 a 5 años no le puede pedir que dé mucho fruto, ¿sí? Porque él no está en tiempo de dar mucho fruto, está en tiempo de dar fruto. Por eso usted ve que cuando se siembra una naranja, un naranjo, entonces allí primero bota unas 5 naranjas, 6 naranjas, ya después con el tiempo ya él bota un bulto de naranja, ya después bota 3, dos cargas de naranja. Entonces mire que tiene tiempos fructíferos. Así también entonces el salmista dice que el cristiano entonces tiene tiempos fructíferos, que da su fruto en su tiempo. Entonces, de 1 a 5 años, el creyente está dando apenas fruto, ¿sí? Ya de 6 a 10 años, el creyente debe estar dando más fruto. Y ya de 11 para adelante, el creyente debe estar dando mucho fruto. Eso hay como un apunte. Entonces, el cristiano siempre debe estar dando fruto, ¿sí? Eso dice el salmista. Entonces, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, preocúpese cuando usted debiendo de estar dando fruto, ¿sí? O debiendo de estar dando más fruto, o debiendo de dar mucho fruto, dependiendo en el nivel que usted vaya en su desarrollo de su vida cristiana. Preocúpese que usted entonces, si está, digamos, en una etapa de 7 años de bautizado, un ejemplo, y usted no está dando más fruto, entonces preocúpese. Por eso uno debe examinar
el desarrollar de la vida cristiana, porque eso entonces nos dice algo. Entonces mire que Jesús aquí maldice la higuera, que esta higuera les decía que es tipo de Israel, ¿sí? Es tipo de Israel. Recuerde que Israel se seca allí en el año 70 después de Cristo, Jerusalén, y entonces ya hasta el año 1948 vuelve otra vez a reverdecer, vuelve otra vez allí a brotar. Entonces Jesús purifica el templo y maldice la higuera el día lunes 11 de Nisan del año 33 de Cristo, que es muy importante entonces tenerlo ahí en cuenta. Entonces aquí avanzando, bueno, usted eso lo encuentra en Mateo capítulo 21, versículo 12 al 19, Marcos capítulo 11, versículo 18, 12 al 18, y en Lucas capítulo 19, versículo 45. Ahí entonces están las citas que entonces hablan de este evento, ¿no? Jesús limpia el templo y maldice la higuera. Eso sucedió entonces el día 11 de Nisan. El día martes 12 de Nisan, entonces Jesús se dispuso a enseñar por medio de parábolas, ¿sí? El martes entonces Jesús comienza entonces allí a narrar varias parábolas. Entre ellas entonces narró lo que fue entonces la parábola de la viña, los dos higos, comenzó allí también a hablar acerca de la parábola de los labradores malvados, también comenzó a hablar la parábola de la fiesta de las bodas, comenzó también Jesús allí a hablar de la parábola de la cuestión del tributo, la parábola de la vid. Eso Jesús entonces lo hace el día martes, ¿sí? Entre otros pasajes bíblicos que Jesús también narró, entre lo que fue el martes y el miércoles también se escribió parte de San Juan, ¿sí? Porque entonces Jesús comenzó allí a enseñar por medio de parábolas, ¿sí? Y comenzó a dar allí también algunas instrucciones, tanto el día martes como el día miércoles. Ya entonces el día miércoles, parece que Jesús entonces, este día, ya 13 de Nisan, como él ya sabía que el día de su muerte estaba cerca, parece ser que Jesús dedicó gran parte del miércoles para estar con sus amigos. Jesús se quedó en Betania, en casa de sus amigos. Jesús estuvo allí muy temprano en la casa de Simón el leproso, ¿sí? Después de esto, pues Jesús también entonces este mismo día Jesús da algunas enseñanzas. Les decía que entre el día martes y el día miércoles Jesús narró esas parábolas y también se escribió parte de San Juan. Entonces Jesús continúa este día también dando algunas enseñanzas. Después entonces vemos que Jesús, este mismo día 13 de Nisan, Simón entonces ya ofrece una comida, ¿sí? Simón entonces ofrece allí una comida, Jesús recibe el ofrecimiento de la comida de Simón. En esa comida entonces llegó una señora que usted conoce, que entonces le ungió los pies a Jesús, ¿sí? En esa comida esta señora llegó humillada trayendo un perfume de mucho precio, lo derramó a los pies del maestro, mojó los pies de Jesús con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos, ¿sí? La persona que estaban allí con Jesús criticaron este acto, pero Jesús dijo, me está ungiendo porque voy a morir, ¿sí? Entonces mire lo que dice allí Mateo capítulo 26, versículos 6 al 12. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura, ¿sí? Entonces, estoy leyendo en Mateo, capítulo 26, versículos 6 al 12. Entonces, mire que ya Jesús, entonces,
allí finalizando el día miércoles 13 de Nisan, entonces Jesús recibe el ungimiento por una mujer, ¿sí? Porque entonces lo que estaba Jesús diciéndole es: la hora de mi sepultura, de mi muerte, está cerca. Ya entonces, entrando a la fracción noche del día 14 de Nisan, ¿sí? Recuerde que primero se cuenta entonces la fracción noche. A partir de las 6:01 ya entonces inicia la fracción noche en este caso sería el jueves 14 de Nisan. En Betania entonces, en la noche del jueves, Jesús allí entonces se dispuso a lavar los pies de los discípulos, porque también se realizó allí lo que conocemos como entonces la cena del Señor o la última cena, ¿no? Entonces allí comenzó a darse, Jesús entonces lava los pies de los discípulos porque se realizó lo que se le llama entonces allí la última cena. Jesús entonces invita a los discípulos a la cena y en esta cena Jesús entonces lava los pies de los discípulos. Después de la cena Jesús sale para un huerto llamado Getsemaní. La noche del jueves Jesús entonces se fue a orar allí a Getsemaní. Eso está ahí en Mateo 26, versículos 17 al 18. Y se cree que más o menos desde las 8 o 9 de la noche Jesús estuvo en Getsemaní orando. A partir de ese momento, de las 8 a las 9 de la noche, Jesús ya está en Getsemaní orando. Y eran más o menos las 2 de la mañana, ¿sí? O las 2 de la noche, cuando entonces fueron a buscar a Jesús, a Getsemaní, porque ellos entonces, la Biblia nos muestra que ellos llevaban allí muchas antorchas, porque aún estaba en la fracción noche del día 14 de Nisan, y ellos pasaron por el ladito y no lo vieron. Y Jesús entonces les salió allí al encuentro y lo capturaron y lo llevaron entonces para el palacio de gobierno, de tal manera que el jueves, bien de madrugada, Jesús es arrestado. Y a partir de ahí entonces se comienza a dar algunos sucesos, entre esos sobresalientes. Entonces Pedro, que iba dentro de la revuelta, se va entonces haciendo el loco y se hizo en medio de un poco de gente que se estaba calentando, y allá al fondo entonces se veía a Jesús se veía a Jesús como lo estaban maltratando, ¿sí? Lo estaban allí acusando y bueno, ya lo estaban sentenciando. Entonces es ahí que una criada vino y le dijo a Pedro que también él andaba con Jesús. Pero entonces Pedro comenzó a negarle que había estado con él y comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida entonces cantó el gallo. Y la palabra del Señor dice que Pedro se acordó de estas palabras de Jesús que le había dicho antes: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y la escritura dice que saliendo Pedro lloró amargamente. Entonces ese evento sucedió en la fracción noche del jueves 14 de Nisan. Recuerde que el arresto se sucedió a las 2 de la mañana o a las 2 de la noche, y este suceso entonces sucedió antes de que se iniciara la fracción día. Más o menos eran entonces ya las 5 de la mañana, ¿sí? Eso entonces lo encontramos también en Juan capítulo 18, versículo 28. Entonces desde allí, entonces empezó ese mismo día, 14 de Nisan, ya la fracción luz, entonces comienza a desarrollarse lo que es entonces en Juan 18, 28 encontramos lo siguiente: llevaron a Jesús de casa de Caifás al petróleo, ¿sí? Y entonces allí comenzamos a mirar algunas cosas importantes. Ya después entonces se da lo que conocemos como el juicio, la crucifixión y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Así que el jueves antes de mediodía Jesús es sentenciado y Jesús ya está de camino al Calvario, y es allí entonces donde Jesús es crucificado. Entonces mire hasta aquí lo exacto que va haciendo la profecía, porque recuerde que entonces allá en la ley del Cordero Pascual expresada en Éxodo capítulo 12, nos dice entonces el versículo 5 que entonces el versículo 6 dice: lo guardaréis hasta el día 14, ¿sí?
Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea que mire que Jesús el día 10 de Nisan hace presencia. Lo que está diciendo es, bueno, aquí estoy para hacerme a un lado, me estoy entonces purificando, y el día 14 de Nisan entonces ya se estaría llevando a cabo lo que expresa el versículo 6 del capítulo 12 de Éxodo. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Así que entonces ya aquí vamos mirando lo exacto que es la profecía. Ya entonces, para continuar, no sé ustedes qué me dicen, cómo vamos, ¿vamos bien? ¿O paramos ahí, continuamos el viernes? Porque aquí pues quiero como leerles el relato histórico que la verdad nos permite contemplar algunas cosas que la palabra del Señor dice, y también pues podemos nosotros mirar y analizar esto tan hermoso de lo perfecto y de lo precisa que es la palabra. Entonces, bueno, me dicen que sigamos. Entonces, bueno, vamos súper bien, listo. Entonces vamos a continuar la idea, pues bueno, si terminamos el tema hoy, pues ya el día viernes estaríamos entrando entonces en otro tema. Pero este tema pues es muy interesante mirarlo. Entonces, bueno, ya aquí hablando del relato histórico, entonces la preparación para la crucifixión, entonces recuerde que estamos en el día 14 de Nisan, fracción luz. Y una vez que Pilato entonces se hubo lavado las manos ante la multitud, buscando así escapar de la culpa de entregar a un hombre inocente a que fuera crucificado, solo porque temía resistirse a los reclamos de los dirigentes judíos, o sea, del Sanedrín. Allí los que estaban, recuerde que en Israel había había como una autoridad que era entonces el Sanedrín, ¿sí? Y entonces, pues allí lo que Pilato pues quería era no como resistirse a los reclamos, porque lo que él no quería era tener allí un alboroto, y entonces ordenó que al maestro fuera entregado a los soldados romanos e instruyó al capitán que se lo crucificara inmediatamente. Al hacerse cargo entonces de Jesús, los soldados lo condujeron de vuelta al patio del pretorio, y después de quitarle el manto que le había puesto Herodes, lo vistieron con sus propios indumentos. Estos soldados se burlaron y se mofaron de Jesús, pero no le infligieron castigo físico, porque Jesús estaba ahora a solas con esos soldados romanos. Sus amigos estaban escondidos, sus enemigos se habían ido por su camino, aún Juan Zebedeo ya no estaba a su lado. Fue poco después de las 8, ya de la fracción luz, o sea, para nosotros 8 de la mañana, que Pilato entregó a Jesús a los soldados, y poco después de las 9 partieron ellos para el lugar, de la crucifixión. Durante este periodo de más de media hora, Jesús no habló una sola palabra, haciendo entonces referencia a lo que dice Isaías: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Al aprontarse los soldados para llevar a Jesús al Gólgota, ya se encontraban ellos bajo la influencia de su insólita serenidad y dignidad extraordinaria, de su silencio sin quejas. Buena parte de la demora en salir con Jesús para el lugar de la crucifixión se debió a que el capitán decidió a último momento llevarse a 2 criminales que habían sido condenados a muerte. Puesto que Jesús sería crucificado esa mañana, el capitán romano pensó que estos 2 podían también morir con él, en vez de esperar hasta el fin de las festividades de la Pascua. Porque recuerde que entonces el día 14 de Nisan ya, entonces, haciendo el sacrificio, se daba entonces inicio a la Pascua. Entonces, en cuanto prepararon a estos ladrones, se los condujo al patio, donde contemplaron a Jesús. Uno de ellos por primera vez lo vio, pero el otro le había oído hablar muchas veces, tanto en el templo como también meses antes. Entonces ya lo distinguía. Entonces es importante mirar allí esta escena. Ya aquí comenzamos a mirar entonces la crucifixión. Una vez que se hubo preparado a estos 2 bandidos,
Los soldados entonces bajo el mando del centurión salieron hacia el sitio de la crucifixión. El centurión a cargo de estos 12 soldados era el mismo capitán que la noche anterior había conducido a los soldados romanos al arresto de Jesús en Getsemaní. Era costumbre romana asignar 4 soldados a cada uno de los que serían crucificados. O sea que allí entonces iban 12. Los 2 bandidos fueron debidamente azotados antes de que se los llevara para la crucifixión, pero Jesús no recibió golpes adicionales. Indudablemente el capitán pensó que ya había sido azotado bastante aún antes de su condena. Era apenas entonces antes de las 9 de la mañana cuando los soldados condujeron a Jesús al Pretorio, camino al Gólgota. Muchos de entre los que caminaban tras la procesión eran simpatizantes en secreto de Jesús, como Nicodemo y otros hombres, pero la mayor parte de este grupo de unos 200 o más estaban formados de sus enemigos y de holgazanes curiosos que simplemente deseaban disfrutar del espectáculo chocante de las crucifixiones. O sea que había más gente que odiaba a Jesús que de sus seguidores. Solo unos pocos de los líderes judíos fueron a presenciar la muerte de Jesús en la cruz, sabiendo entonces que Pilato lo había entregado a los soldados romanos y que estaba condenado a muerte. Se ocuparon más bien en sus reuniones en el templo, en la que discutieron qué habrían de hacer con los seguidores de Jesús. Entonces ya camino al Gólgota, antes de salir del patio del pretorio, los soldados colocaron sobre los hombros de Jesús el travesaño. Era costumbre obligar al condenado a que llevara el travesaño hasta el sitio de la crucifixión. El condenado no llevaba toda la cruz, sino tan solo esta viga más corta. Las piezas más largas y verticales de las tres, entonces de los 3 maderos, ya se habían entonces allí transportado al Gólgota, y cuando llegaron los soldados, los prisioneros ya estaban plantadas. Cuando llegaron con sus prisioneros, los soldados con los prisioneros ya estaban plantadas firmemente en la tierra. Entonces solamente ellos llevaban una viga de las que ponían allí. Fue poco después de las 9 cuando esta procesión de muerte llegó al Gólgota, y los soldados romanos se ocuparon de la tarea de clavar a los 2 bandidos y al Hijo del Hombre en sus respectivos lugares. Entonces ya aquí hablando acerca del momento de la crucifixión. Los soldados ataron primero con soga los brazos del maestro al travesaño y luego le clavaron las manos al leño. Izaron luego el travesaño al poste y después de clavarlo firmemente al madero vertical de la cruz, le ataron y clavaron los pies a la madera, usando un clavo largo para penetrar los 2 pies. La madera vertical llevaba una cuña grande colocada a la altura apropiada que funcionaba como soporte para aguantar el peso del cuerpo. La cruz no era alta. Los pies del maestro se encontraban tan solo 1 metro por encima de la tierra. Por lo tanto, pudo oír todo lo que los burladores o los que allí burlonamente entonces se decía de él, y pudo ver claramente la expresión de los rostros de todos los que tan impresionadamente se mofaban de él. También los que estaban presentes pudieron oír fácilmente todo lo que Jesús dijo durante estas horas de constante tortura y de muerte lenta. Recuerden que la muerte de la cruz, allí en la crucifixión, era una de las muertes más torturosas que había en la época, ¿no? Y entonces, pues también era una muerte lenta. Algunos historiadores dicen que la muerte entonces en la cruz podía una persona durar hasta 3 días ahí, siendo entonces, sufriendo el dolor en su cuerpo hasta por fin entonces encontrar o descansar, ¿no? En la muerte. Entonces se recurría a la crucifixión como castigo particularmente cruel, sigo aquí el relato, cruel y lento, pues a veces tardaba varios días la víctima en morir. Había mucha oposición a la crucifixión en Jerusalén, y existía una asociación de mujeres judías que siempre enviaba un representante a las crucifixiones con el objetivo de ofrecer a la víctima un vino con una sustancia para aliviar los dolores que le provocaba allí el sufrimiento. Entonces, pero cuando Jesús entonces
Pero cuando Jesús entonces le ofrecieron allí, a pesar de la sed que él tenía, se negó a beberlo. Jesús se negó a beberlo porque el maestro eligió mantener la conciencia humana hasta el fin del mismo. O sea, Jesús no quería él tomar esa sustancia para entonces descansar del sufrimiento, sino que Jesús quería entonces estar consciente hasta el fin, en que él entonces diría: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Entonces deseaba enfrentarse con la muerte, aún en esta forma tan cruel e inhumana, y conquistarla mediante la sumisión voluntaria a la plena experiencia humana. Entonces los que vieron la crucifixión alrededor de las 9:30, por ahí de la mañana del día, entonces jueves 14 de Nisan, fracción luz, Jesús entonces fue colgado a esa hora allí en la cruz. Antes de las 11, más de 1,000 personas se habían reunido para presenciar este espectáculo, ¿sí?, de la crucifixión del Hijo del Hombre. A lo largo de estas horas espantosas, huestes invisibles estuvieron mirando mudas este fenómeno extraordinario del Creador, que estaba entonces padeciendo la muerte del Hijo del Hombre allí en la cruz. Junto a la cruz también estuvieron en distintos momentos de la crucifixión María, Ruth, Judá, Juan, Salomé, la madre de Juan, y un grupo de mujeres, ¿sí?, sinceras, creyentes, que incluía entonces a María, la mujer de Clopas, y la hermana de la madre de Jesús, a María Magdalena, y a Rebeca, anteriormente entonces de Séforis. Estos y otros amigos de Jesús se mantuvieron en silencio, presenciando su paciencia y fortaleza y contemplando sus intensos sufrimientos. Muchos de los que pasaban por ahí meneaban la cabeza y burlándose decían de él: Tú que destruirías el templo y lo volverías a edificar en 3 días, sálvate. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de tu cruz? De la misma manera, algunos de los líderes de los judíos se mofaban de él diciendo: salvó a otros, pero no se pudo salvar a sí mismo. Otros decían: si eres el rey de los judíos, bájate de la cruz y entonces creeremos en ti. Y más tarde entonces se burlaron aún más diciendo: él confió en que Dios le libraría. Aún entonces afirmó ser el Hijo de Dios. Míralo ahora, crucificado entre dos ladrones. Hasta los dos ladrones también se burlaban de él y lo reprochaban. Solamente uno de ellos entonces fue el que le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo: bueno, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mientras uno de ellos allí le injuriaba, el otro entonces pidió misericordia. Entonces, ya aquí entrando a la última hora de la crucifixión de Jesús en el relato histórico, entonces, aunque era un tanto temprano para la temporada en que semejantes fenómenos solían ocurrir, poco después de las 12 del día, el cielo se oscureció por la presencia de arena fina en el aire. El pueblo de Jerusalén sabía entonces que esto significaba la llegada de una de aquellas tormentas de viento caliente y arena que provenían del desierto árabe. Antes de la 1, el cielo se puso tan oscuro que se ocultó el sol, ¿sí? Y la gente que quedaba se dio prisa para volver a la ciudad. La última solicitud que hizo Jesús, eso usted lo encuentra en los relatos de la palabra del Señor. Yo todo esto lo he comparado, y entonces, pero me gusta este relato histórico porque amplía un poco más y nos permite ver algo que vamos entonces a analizar a continuación. Entonces, la última solicitud que hizo Jesús, entonces, ese Jesús mortal, ¿no?, a sus enemigos, ocurrió alrededor de la 1:30, cuando por segunda vez dijo: tengo sed. Y el mismo capitán de la guardia nuevamente le mojó los labios con la misma esponja mojada, entonces en vino agrio o vinagre, que en aquellos días se llamaba comúnmente vinagre, ¿no?, o vino agrio. La tormenta de arena aumentó, pero que no es el vino o ese vino que traía esa sustancia que adormecía a la persona para que no sintiera el dolor. No, ese vino Jesús no lo quiso tomar. Jesús quiso tomar vinagre.
y entonces para calmar allí un poco de la sed. La tormenta de arena aumentó en intensidad y los cielos se oscurecieron cada vez más. Aún permanecían allí los soldados y el pequeño grupo de creyentes. Los soldados estaban acunclillados cerca de la cruz, todos juntos para protegerse de la arena cortante. La madre de Juan y otros vigilaban a cierta distancia bajo la escasa protección de una roca voladiza. Cuando el maestro finalmente exhaló su último aliento, estaba al pie de su cruz Juan, Zebedeo, su hermano Judá, su hermana Ruth, María Magdalena y Rebeca, anteriormente de Séforis. Era poco antes de las 3 cuando Jesús clamó a gran voz. Escuche muy bien esto, un poco antes de las 3, cuando Jesús clamó a gran voz, porque recuerde que la primera tarde, porque el texto dice de la siguiente manera en Éxodo, capítulo 12, versículo 6, que entonces el cordero debía ser inmolado, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. La primera tarde entonces iba de 12 a 3 de la tarde. Ahí se desarrolla la primera tarde. La segunda tarde era entonces de 3 a 6 de la tarde. O sea que entre las 2 tardes significaba que Jesús debía morir a eso de la mitad de las 2 tardes, o sea, las 3 de la tarde. Entonces, era pocos minutos antes de las 3 cuando Jesús clamó a gran voz: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de haber hablado así, bajó la cabeza y abandonó la lucha por la vida, o sea, entregó su espíritu. Cuando el centurión romano vio cómo Jesús había muerto, se golpeó el pecho y dijo: este era realmente un hombre justo. De cierto debe haber sido un hijo de Dios. Desde ese momento empezó a creer en Jesús. Cuando el maestro expiró, había menos de 30 personas que estaban allí presentes, solo los 13 soldados romanos y un grupo de unos 15 creyentes. Los creyentes eran todas las mujeres excepto 2, ¿sí? Judá excepto 2, que habían entonces regresado junto antes de que el maestro expirara o que entregara su espíritu, porque este día era el día de preparación tanto para la Pascua como para entonces el día de reposo, porque recuerde que el día viernes, entonces ya a partir de las 6 de la tarde, entonces ya iniciaba la fracción noche del día viernes y ese era día de reposo, porque caía entonces el reposo de la Pascua, caía un viernes. El reposo tradicional pues era el sábado, o sea que para este tiempo habían 2 días de reposo y entonces estaban allí en preparación tanto para la Pascua como para también el día de reposo. Los judíos pues no querían que los cadáveres quedaran exhibidos en el Gólgota, por lo tanto fueron ante Pilato pidiendo que se le rompiera las piernas a estos 3 hombres y fueran despachados y así pudieran ser bajados de la cruz y echados a las fosas de los criminales antes de la puesta del sol, porque ellos no querían que iniciara el día de reposo estando ellos allá colgados. Cuando Pilato escuchó esta solicitud, inmediatamente mandó a 3 soldados a que le rompieran las piernas y terminaran con Jesús y con los 2 bandidos. Cuando estos soldados llegaron al Gólgota, hicieron lo que se le había ordenado. Entonces, pero sin embargo, para sorpresa de ellos, entonces lo hicieron con los 2 ladrones, pero cuando encontraron que Jesús ya había muerto, se sorprendieron. Sí, ellos se sorprendieron. Sin embargo, para asegurarse de su muerte, uno de los soldados le metió la lanza en el costado izquierdo, aunque era frecuente que las víctimas de la crucifixión permanecieran vivas en la cruz aún por 2 o 3 días, como se lo mencionaba anteriormente. La sobrecogedora agonía emocional y la aguda angustia espiritual de Jesús trajo el fin de su vida mortal en la carne en menos de 5 horas y media. Después entonces allí de ese momento, después de la crucifixión, entonces en medio de la oscuridad de la tormenta de arena, a eso de las 3 ya y media de la tarde, David Zebedeo envió a los últimos de los mensajeros y ellos llevaron la noticia de la muerte del maestro. Después entonces allí pues se despachó al último de sus corredores a la casa de Marta y María en Betania, donde él suponía que estaba también allí pues parte
de los amigos de Jesús, el resto de la familia. Entonces, después de la muerte del maestro, Juan envió a las mujeres a cargo de Judá a la casa de Elías Marcos, donde permanecieron durante los días de reposo. Juan mismo, que ya para ese entonces era bien conocido del centurión romano, permaneció en el Gólgota hasta que llegaron José y Nicodemo con la orden de Pilato, autorizándolos para hacerse cargo de los restos de Jesús. Y ya aquí entramos entonces en el entierro de Jesús. Cuando José y Nicodemo llegaron al Gólgota, encontraron que los soldados estaban bajando a Jesús de la cruz y los representantes del Sanedrín estaban de pie cerca, asegurándose de que ninguno de los seguidores de Jesús impidiera que su cadáver fuera llevado a las fosas comunes de los criminales. Al presentar José al centurión la orden de Pilato de que le entregara el cadáver del maestro, los judíos levantaron un tumulto y clamaron por su posesión. En su ira intentaron apoderarse del cuerpo por la fuerza. Ante esta acción, el centurión llamó junto a él a 4 soldados que, desenvainando las espadas, protegieron el cuerpo del maestro que yacía sobre el suelo. El centurión ordenó que los otros soldados dejaran a los 2 ladrones y controlaran la multitud airada de judíos enfurecidos. Cuando se hubo entonces restaurado el orden, el centurión leyó a los judíos el permiso de Pilatos y, haciéndose a un lado, dijo a José, en este caso José de Arimatea: este cuerpo es tuyo para que hagas lo que creas conveniente. Yo y mis soldados permaneceremos aquí para asegurarnos de que nadie interfiera. Una persona entonces crucificada no podía ser enterrada en un cementerio judío. Existía una ley, eso es un dato, existía una ley estricta contra este procedimiento. Entonces José y Nicodemo conocían esta ley porque Nicodemo pues era también parte allí del Sanedrín y salía y entonces ellos conocían esta ley y entonces saliendo del Gólgota decidieron enterrar a Jesús en el nuevo sepulcro de la familia de José, forjado en una roca sólida, ubicado a corta distancia al norte del Gólgota, del otro lado del camino que conducía a Samaria. Nadie yacía aún en este sepulcro, era nuevo, estaba sin estrenar, y pensaron que era apropiado que allí reposara el maestro. José realmente creía que Jesús resucitaría de entre los muertos, pero Nicodemo todavía tenía muchas dudas. Estos exmiembros del Sanedrín habían mantenido su fe en Jesús más o menos en secreto, aunque sus consanedristas tenían sospechas desde hacía ya mucho tiempo, aún antes de que ellos se retiraran del concilio, de que aquí en adelante entonces, que ellos eran allí pues discípulos del Señor, pero entonces de ahí en adelante se convirtieron en los discípulos más francos que Jesús entonces tuvo allí en todo Jerusalén. A eso de las 4:30, bueno, el traslado fúnebre de Jesús de Nazaret partió del Gólgota en dirección al sepulcro de José de Arimatea, al otro lado de la carretera. El cuerpo estaba envuelto en un sudario de lino y lo llevaron 4 hombres seguidos por los fieles, por las fieles mujeres de Galilea. Los mortales que llevaron el cuerpo material de Jesús a la tumba fueron José de Arimatea, Nicodemo, Juan y el centurión romano. El entierro de Jesús se hizo deprisa y con apuro porque estaba próximo a comenzar el día de reposo de la Pascua, el día de reposo anual, y se apresuraron de vuelta a la ciudad. O sea que mire que estamos ubicados ya entonces antes de las 6 de la tarde, ¿sí? Que entonces estamos todavía ubicados en el día 14 de Nisan. Entonces recuerde que el cordero debía morir el día 14 de Nisan. Pero entonces en el versículo 5 decía que el animal debía ser sin defecto. A Jesús lo examinaron por todo lado y entonces Pilato dijo: yo no sé ustedes por qué quieren crucificar a este hombre. Yo no veo defecto en él, no veo que haya cometido algún error, no veo en él falta alguna. Y entonces la profecía pues saltó y dijo: pues por eso, porque el cordero debe ser sin defecto, macho de 1 año, porque recuerde que eso entonces representa entonces allí macho, la fuente de la vida, y de 1 año pues representa entonces que es la primicia, ¿no? Y entonces lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces mire que todo esto se cumplió en Jesús. Entonces el cordero debía morir el día 14 de Nisan entre las 2 tardes. Les decía que la primera tarde iba de 12 a 3 y la segunda tarde iba de 3 a 6. La hora exacta
la hora sexta era entonces las 12 y la hora novena eran entonces las 3 de la tarde. Entonces la Biblia dice que Jesús a la hora novena entonces exclamó y dijo: Padre, la hora ha llegado. Y entonces diciendo esto, entregó su espíritu. La Biblia pues nos muestra que Jesús entonces murió a la hora novena del día que era entonces a las 3 de la tarde. Jesús exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces mire lo que dice Mateo 25, 45 al 50, y aquí a continuación haremos entonces el conteo de los 3 días y las 3 noches, porque la religión a nosotros nos ha dicho que Jesús fue crucificado un viernes y resucitó un domingo, pero vamos a mirar si eso entonces es real. Entonces, aquí estamos viendo que Jesús fue crucificado el día jueves, ¿no? Jueves 14 de Nisan. Entonces, mire lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 45 al 50. Y desde la hora sexta hubo tinieblas, o sea, desde las 12 ya del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Entonces, mire que esto lo que estamos aquí analizando es escatología. Es entonces ver que realmente las cosas que Dios nos ha ofrecido sí se han cumplido y se vienen cumpliendo y se cumplirán. Entonces, el jueves en la tarde, antes de que fueran las 6 de la tarde, Jesús fue sepultado. ¿Por qué antes de que fueran las 6? Porque si ellos lo sepultaban a las 6:01, ya entonces infringían la ley, ¿sí? Infringían entonces el día de reposo anual, que era el día de reposo de la Pascua. Porque entonces, cuando se celebraba la Pascua, entonces el segundo día, entonces, el 14 era el sacrificio, el día siguiente entonces se celebraba la Pascua, se celebraba entonces el día de reposo de la Pascua, ¿no? En este caso entonces cayó el día viernes, el reposo de la Pascua, y el día sábado pues era el día de reposo tradicional. Entonces antes de las 6 de la tarde se tenía que sepultar a Jesús, y acuérdese que entonces la Biblia dice que al otro día era día de reposo. ¿Por qué a muchos no le cuadra esta profecía? ¿Por qué a muchos no les cuadra? Porque el día de reposo entonces era el tradicional, era un sábado. Pero entonces acuérdese que aquí estamos hablando de la apertura de la fiesta nacional, que era la fiesta de la Pascua. Entonces aquí, en esta semana, habían 2 días de reposo, que era el día de reposo anual, que cayó entonces el día 15 de Nisan, y el día de reposo tradicional, que cayó el 16 de Nisan. Entonces, el día de reposo anual cayó entonces el viernes, y el día de reposo de la fiesta de la Pascua cayó el día viernes, y el sábado era el reposo tradicional, ¿sí? Que era entonces allí el día tradicional de los judíos. Entonces el viernes sí era día de reposo, y los días de reposo comenzaban a las 6 de la tarde para nosotros del día entonces anterior, o sea, a las 6 de la tarde. Entonces por eso José de Arimatea llevó a Jesús y lo sepultó el día jueves antes de las 6 de la tarde, ¿sí? Mateo capítulo 19, versículo 38 al 42 nos dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era el discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que se le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según entonces es costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno.
Allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y por aquel sepulcro que estaba cerca, pusieron a Jesús allí. O sea que mire que entonces ya este día 14, entonces Jesús es capturado en Getsemaní, Pedro le niega, Jesús es juzgado, Jesús es condenado a la muerte y Jesús muere. Entonces ya el día jueves 14 de Nisan, Jesús es sepultado antes de las 6 de la tarde. Al ser Jesús sepultado antes de las 6 de la tarde, entonces se contaba la fracción luz del día 14 de Nisan, no la fracción noche, porque la fracción noche Jesús todavía entonces estaba en Getsemaní y estaba siendo allí llevado y azotado, ¿no? Entonces, pero la fracción luz, entonces Jesús, como es puesto en el sepulcro antes de que inicie la fracción noche, entonces la fracción luz del día 14 de Nisan se debe contar. Por eso entonces ahí Jesús estaría entonces contándose el primer día. Ya entonces la fracción noche del día viernes, entonces ya ahí habría un día y una noche. La fracción luz del día viernes 15 de Nisan, entonces harían 2 días y una noche. La fracción noche del día sábado 16 de Nisan haría entonces 2 días y 2 noches. La fracción luz del día sábado, entonces darían 3 días y 2 noches. Y la fracción noche del día 17 de Nisan haría entonces 3 días y 3 noches. Por eso entonces Jesús resucita de entre los muertos el día domingo, ¿sí? Pero entonces vamos a mirar algo importante que sucedió allí. Mire lo que dice Juan capítulo 20, porque son algunos detalles que a veces nosotros ignoramos. Y entonces mire lo que dice la palabra del Señor allí. Juan capítulo 20 dice de la siguiente manera. Juan, el primer día de la semana, María, o sea, el día domingo, María Magdalena fue de mañana, y escucha esta expresión, aquí se la voy a subrayar, siendo aún oscuro, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que Jesús resucitó antes de que entonces iniciara la fracción luz del día 17 de Nisan, o sea, del domingo. ¿Por qué? Porque si Jesús resucitaba a las 6 y 1 minuto, entonces ya serían 4 días y 3 noches. Entonces, mire lo que dice la palabra ahí. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, ¿sí? Y sigue diciendo la palabra del Señor allí, que entonces dice, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces mire que aquí entonces vemos cómo se cumplió la profecía que Jesús dijo acerca entonces, ¿sí? Acerca entonces de que Jesús debía entonces, la señal que él dio que debía durar entonces 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces recuerde que entre la muerte y resurrección de Jesucristo habría este intervalo de tiempo, 3 días y 3 noches. Jesús les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces mire lo importante y mire lo exacto. Aquí entonces pudimos contemplar lo exacto. Entonces los 3 días y las 3 noches. Entonces así que de la tarde del jueves 14 de Nisan al atardecer del 15, día de reposo, hay una noche y 2 días. Ya entonces de la tarde del viernes
15 de Nisan, a la tarde del sábado, 16 de Nisan, hay 2 noches y 3 días. Y ya entonces del atardecer del sábado, del 16 de Nisan, al amanecer del domingo, 17 de Nisan, hay 3 noches y 3 días. Entonces es ahí donde vemos lo exacto que es la palabra del Señor, y también vemos o encontramos lo maravilloso de la fidelidad de la palabra. O sea, esto es perfecto, esto no tiene margen de error. El Señor entonces es así de veraz. Qué importante entonces y qué interesante. Uno, la verdad, yo me emociono al poder contemplar esto y poder entonces, yo quiero imprimirles a ustedes a través de esta enseñanza. Por eso la tenemos aquí dentro del estudio, que además pues es muy interesante, aprendimos algunas cosas, pero también que usted entienda, querido hermano y querido amigo, que la palabra del Señor entonces es fiel y verdadera, que tenemos una palabra profética muy segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Yo quiero recalcar eso. ¿Por qué? Porque se están levantando por las redes sociales pensamientos. Hay algunos que dicen que la venida del Señor no se va a dar, que el arrebatamiento ya se dio, que eso, bueno, y muchas cosas más que dicen que ya eso no es verdad, que eso es parte de una ficción cristiana o una ficción o una, bueno, muchas expresiones he escuchado yo. Pero mire lo interesante de esto, y yo quiero, porque de aquí en adelante se vienen otros temas que debemos nosotros de ponerle bastante atención. ¿Sí? ¿A qué? A la palabra profética. Y qué importante entonces es mirar y contemplar lo hermosa de la palabra del Señor. Y esto pues le debe a usted también allí como llevarlo, ¿no? A enamorarse de esta palabra, ¿sí? A que usted entonces no la ponga en duda, porque el enemigo eso es lo que quiere, poner allí en duda, ¿no? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que vale la pena ser fiel? ¿Será que no? Y entonces allí hay algunos que están en dos tiempos o en dos ánimos, y entonces a veces están fervientes en el Señor, pero pasan 8 días y ya entonces están cabizbajos, ya no quieren saber nada de Dios. Pero qué importante es que en esta noche el Señor hace, Él como el dador de la paz sigue haciendo el llamado para que nosotros podamos entonces descansar en la paz que Él solamente da. Por eso Jesús dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Porque Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. Vamos a darle gracias a Dios. Después entonces, ya una vez cerremos aquí, usted podrá allí pues expresar las inquietudes que tenga acerca del tema desarrollado. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle al Señor que cada día Él ponga en nuestros corazones ese anhelo de escudriñar su palabra. Bendito Dios y Padre celestial, amado Rey de la gloria, a ti, Señor Jesucristo, te damos toda honra, todo honor, porque tú, Señor, mereces toda gloria, tú mereces toda honra. Oh Padre celestial, vemos, Señor, cuán precioso, Señor, cuán preciosa es tu palabra, Señor, cuán maravillosa es, Señor. Como dijo el salmista, Señor, nosotros nos quedamos asombrados, Señor, en poder contemplar esta hermosura, Señor, de lo que tú, Señor, has hecho a favor nuestro. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tu palabra, Señor, es viva y es eficaz, Señor. Sabemos que tu palabra es fiel y verdadera. Sabemos que tu palabra vive y permanece por los siglos de los siglos. Sabemos que tú, Señor, eres un Dios de pacto, Señor, y de palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tú, Señor, siempre estás ahí, muy atento, Señor Jesucristo. Oh Padre Celestial, al desarrollo de esta palabra profética. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes, Señor, que tú sigas, Señor, cada día poniendo en nuestros corazones el sentir de escudriñar tu palabra, el sentir, Señor Jesús, de profundizar en ella cada día más, el sentir de analizar, Señor, lo sagrado cada día, y que podamos cada día, Señor, que nuestro corazón haya ese anhelo por agradarte a ti cada día más y más. En tu nombre glorioso de Jesús, guarda a cada uno de mis hermanos. Bendice sus vidas, Señor, y seas tú, Señor,
glorificándote, Señor Jesucristo, en esta hora, en cada uno de ellos, Señor. Hay algunos que están delicados de salud, Señor Jesucristo, seas tú, mi Dios amado, imponiendo allí tu mano poderosa, aunque estamos a la distancia, pero sabemos que tú, Señor, lo llenas todo. Glorifícate, Señor Jesucristo. Oh, mi Dios, toda enfermedad en tu nombre, Jesús, la echamos fuera, porque en tu nombre hay poder, hay victoria y sanidad. Oh, Padre Celestial, gracias, Señor Jesús, en tu nombre, Jesús. Aleluya. Amén y amén, bendito Rey. Bueno, mis amados hermanos, desearles una feliz noche, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y bueno, entonces ya el